Estos son 5 personas que sobrevivieron a lo imposible, parte 2. La parte primera la tienes en el canal o en las tarjetas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas han logrado sobrevivir a situaciones que parecían imposibles? Desde quedarse atrapados en lugares remotos hasta enfrentarse a desastres naturales. Estas personas han demostrado una fuerza y determinación increíbles. Número 5. Vesna Vulović. Vesna fue una azafata yugoslava que se convirtió en una heroína nacional después de sobrevivir a un trágico accidente de avión en 1972. Vesna nació en Belgrado en 1950 y comenzó a trabajar para la aerolínea yugoslava JAT en 1971. Tenía 22 años cuando ocurrió el accidente que cambió su vida. El 26 de enero de 1972, Vesna estaba trabajando en un vuelo desde Estocolmo a Belgrado. El vuelo era un DC-9 y llevaba 28 pasajeros y 6 tripulantes. El avión de repente explotó en el aire sobre la República Checa, a una altitud de aproximadamente 33.000 pies. Se cree que la causa de la explosión fue un atentado terrorista. Vesna fue la única superviviente del accidente. Además, obtuvo el récord Guinness por la caída más larga sin paracaídas. Se cree que Vesna sobrevivió al accidente gracias a su posición en el avión en el momento de la explosión. Estaba en la parte trasera del avión y fue expulsada del mismo cuando cayó hacia el suelo. Cuenta de que no recuerda nada después de la explosión, pero despertó en un hospital de Checoslovaquia. Vesna había sufrido múltiples fracturas en las piernas, una fractura en el cráneo y había quedado paralizada de cintura para abajo. Después de su recuperación fue galardonada con la Orden de la Bandera de Yugoslavia por su valentía y supervivencia en el accidente, y también se convirtió en un símbolo de la resistencia yugoslava contra el terrorismo. Número 4. Harrison Okene. Harrison es un superviviente nigeriano que logró sobrevivir durante 3 días en una cámara de aire a 30 metros debajo del océano, después de que su barco se hundiera en el Golfo de Guinea en mayo de 2013. Harrison trabajaba como cocinero a bordo del Jackson 4, un barco de suministros de petróleo que estaba anclado cerca de una plataforma petrolera. Durante la noche, el barco comenzó a inclinarse y finalmente se hundió en el fondo del océano. Harrison logró salir de su camarote y nadar hasta una cámara de aire en el barco que había quedado sellada y todavía tenía algo de aire. Pasó los siguientes 3 días en la cámara de aire que medía solo 1,5 metros de altura, bebiendo agua embotellada y comiendo caramelos, con la esperanza de ser rescatado. Harrison intentó sin éxito llamar la atención de los equipos de rescate que estaban buscando en el área de la plataforma petrolera. Después de 72 horas, un equipo de rescate descubrió a Harrison después de que un buzo vio su mano a través de una ventana en la cámara de aire. A pesar de su difícil situación, Harrison fue rescatado con éxito y devuelto a su hogar con su familia. La historia de Harrison es un testimonio de la resistencia humana en situaciones extremas, que a pesar de estar atrapado en un espacio confinado y aislado, encontró la fortaleza para mantenerse con vida durante 3 días en el fondo del océano. Número 3. Steven Callahan. El caso de Steven es una historia de supervivencia en alta mar que ocurrió en 1982. Steven, un navegante y diseñador de barcos, se encontraba en una travesía en solitario cuando su barco se hundió en el Atlántico Norte. Dijo que no supo qué chocó contra él, si una ballena o un tiburón, pero logró sobrevivir durante 76 días en una balsa salvavidas antes de ser rescatado por un barco pesquero. El 29 de enero de 1982, el barco de Steven, que medía 6,5 metros, llamado Napoleón Solo, se hundió en el Atlántico después de chocar contra un objeto no identificado. Steven tuvo un poco de tiempo para reaccionar y solo pudo recuperar algunas provisiones y una balsa salvavidas antes de que su barco se hundiera. Durante los primeros días, Steven tuvo que luchar contra las olas y el viento fuerte, lo que hizo que su balsa se diera la vuelta varias veces. Además, tuvo que lidiar con la falta de agua dulce y la escasez de alimentos. Para sobrevivir, se alimentó de pescado crudo y bebió agua de lluvia y de su propia orina. Steven también tuvo que enfrentarse a la soledad y al aburrimiento en la balsa. Para mantenerse ocupado, se dedicó a la pesca, la lectura y el mantenimiento de su balsa salvavidas. También se mantuvo ocupado tratando de diseñar un aparato para hacer agua dulce a partir de la salada del mar. Después de 76 largos días en el mar, Steven fue finalmente rescatado por un barco pesquero italiano. Durante su tiempo en la balsa, había perdido 1/3 de su peso corporal y había experimentado un grave deterioro de su salud, pero su conocimiento y habilidad de la navegación y la supervivencia
le permitieron sobrevivir en una situación muy difícil. Número 2. Beck Weathers. El caso de Beck es un ejemplo de coraje y supervivencia en las montañas. Se encontraba en una expedición al Monte Everest en 1996, cuando se vio atrapado en una tormenta que mató a 8 personas. Beck sufrió una grave congelación en la cara y fue abandonado por su equipo, pero logró sobrevivir y ser rescatado después de pasar una noche en la montaña. El 10 de mayo de 1996, Weathers y un grupo de escaladores se encontraban en el campamento base del Monte Everest. La expedición estaba liderada por Rob Hall, un experimentado escalador neozelandés. Sin embargo, el clima comenzó a empeorar rápidamente y una tormenta de nieve se acercó a la montaña, pero el grupo decidió continuar su ascenso a pesar de las condiciones climáticas desfavorables. Sin embargo, la tormenta empeoró muchísimo y el grupo se vio atrapado en la montaña. Beck comenzó a sufrir de congelación y tuvo que ser dejado atrás por el equipo de rescate, ya que estaban en peligro de muerte. Beck pasó la noche a la intemperie en la montaña con temperaturas extremadamente bajas. A pesar de su congelación en la cara, logró sobrevivir gracias a su fuerza de voluntad y su determinación. A la mañana siguiente fue encontrado por un grupo de escaladores y llevado de vuelta al campamento base. Beck fue trasladado rápidamente a un hospital donde se sometió a varias cirugías para salvar su cara y manos. Después de meses de tratamiento, logró recuperarse y regresar a su hogar en Texas. La historia de Beck también destaca los peligros y desafíos de la escalada en el Monte Everest. La montaña es muy conocida por ser una de las más difíciles y peligrosas del mundo y ha cobrado la vida de muchos escaladores a lo largo de los años. Número 1. Anatoly Bugorsky. Anatoly es un físico ruso que sobrevivió a un accidente de radiación extremadamente grave en 1978. Bugorsky trabajaba como ingeniero en el acelerador de partículas más grande de la Unión Soviética, el Synchrone U-70. Durante una prueba de mantenimiento, Anatoly se acercó demasiado al acelerador de protones y recibió una dosis extremadamente alta de radiación, alrededor de 200.000 rads. Los síntomas se manifestaron de inmediato, incluyendo un destello de luz brillante en su ojo izquierdo, dolor intenso y la pérdida de audición en un oído. Anatoly también sintió un fuerte sabor metálico en la boca. Sin embargo, después de esto, el dolor desapareció y él no experimentó ninguna otra molestia física durante el tiempo restante en el hospital. Los médicos le dijeron que, dada la cantidad de radiación que había recibido, no debería haber sobrevivido. Sin embargo, después de su recuperación inicial, continuó trabajando como científico y no ha experimentado ningún efecto secundario grave desde entonces. Aunque Anatoly ha sobrevivido a la radiación, el accidente ha dejado algunas secuelas. Debido a la radiación, su piel y músculos se atrofiaron en el lado izquierdo de la cara, lo que le da una apariencia asimétrica. También perdió la audición en el oído izquierdo y a veces experimenta tinnitus en ese oído. El caso de Anatoly es uno de los casos más espectaculares, ya que es uno de los pocos casos registrados de una persona que sobrevivió a una dosis tan alta de radiación. El hecho de que Bugorsky no experimentara ningún efecto secundario grave también es asombroso, aunque no se sabe exactamente por qué sobrevivió. Se llega a creer que su cuerpo pudo haber creado células inmunitarias para combatir la radiación. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete para más contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!